ustedes, a la gente que me escucha, la gente que me ha visto por ahí, a Bomberos on Fire Podcast. Mi nombre es Mando. Ahorita transmitiendo desde Estados Unidos, Florida, y aquí con una familia de sangre, primo, hermano, como quieran llamarlo ustedes, allá en España, Madrid. Antes de empezar, quisiera que la gente suscribiera, comparta toda esa paja que la gente pone en los videos de YouTube y en todas esas cosas, que le den clic a donde sea, para que sigamos con ese trabajo. Hoy el podcast va a ser un poco diferente, no va a ser tanto de salud mental ni de... No. Creo que para mí es como un deber como venezolano, exiliado, inmigrante a Estados Unidos, y he estado ya en este país más de 20 años, explicar un poco la situación actual de Venezuela, lo que está pasando, y que la gente entienda, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar en el futuro. Y tengo la oportunidad, no sé, ¿cómo se dice? La visión, no sé cómo quieras decirlo, de tener una persona, aparte que es una persona muy inteligente, sabe de todo un poco, es familia. Es politólogo de toda la vida, de hecho fue a la universidad con diferentes posgrados, maestrías, y de todas maneras ya sé explicar un poco quién es él. Pero Guillermo, bienvenido al podcast Bomberos on Fire. Creo que soy el primero que habla contigo en un podcast sobre tema de política, y yo no me meto mucho en política, para que sepan todos y todos los que ven este podcast, pero creo que como venezolano es deber por lo menos poner el tema y explicar la situación que está pasando en este momento con el tema de Maduro, Trump y todo eso. Entonces, Guillermo, empieces tú una pequeña introducción y por ahí empezamos. Muchísimas gracias, Armando, por tu invitación. Un saludo a tu audiencia, a tu público. Y bueno, poder dar luces, poder dar entendimiento, poder dar contexto de la situación de Venezuela. Bueno, nos duele tanto. Así mismo. Antes de empezar a hablar, antes de que empiece a explicar las cosas, un pequeño resumen de quién eres tú, qué has hecho con tu vida, por lo menos en el sentido de la educación o la academia, y por ahí empezamos. Bueno, soy egresado de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, año 2008, la promoción 60, mención Relaciones Internacionales, y bueno, aquí en España he hecho 2 máster del área, uno de Derecho Constitucional en el Senado de España, patrocinado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y el que hice recientemente en la Universidad Francisco de Vitoria, el máster de Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana. Y bueno, fui profesor de Política Internacional en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela entre el 2008 y 2015 hasta que... Sí, lamentablemente. Bueno, vamos a empezar por lo... Yo sé que si empezamos a hablar de historia de Venezuela de los últimos 30, 20 años, vamos hasta aquí hasta las 3 de la mañana y sin tomar ninguna birra, y eso no es posible. Entonces, un resumen pequeño de cómo Venezuela, y es difícil porque de cómo llegamos a este punto, cómo llegamos hace un mes, hace 2 meses, todo lo que está pasando en Venezuela. Bueno, sí, hay que dar contexto porque es complejo. Resumo brevemente. Desde nuestros albores como república. Comienza ese proceso de independencia, 1810, viene la firma en 1811, unos 15, 20 años muy duros de guerra de independencia, en la cual, bueno, las figuras principales que conocemos, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, juegan un papel fundamental en los territorios que hoy en día corresponden a lo que es Colombia, Ecuador, y después las otras 2 repúblicas de Perú, y después la fundación de Bolivia. Entonces, bueno, año 1828 se da la Cociata, que es ese proceso liderado por José Antonio Páez de separar a lo que hoy llamamos Venezuela de lo que se llama la Gran Colombia, que no se llamaba así, era simplemente República de Colombia. Lo que conocemos hoy como Colombia se llamaba era Nueva Granada. Y comienza ese proceso de separación, y bueno, a partir de 1830 Venezuela se convierte en un estado independiente, soberano, correspondiente
relativamente a las fronteras actuales. Es un siglo XIX muy fuerte, muy duro, tanto en la época de independencia como el siguiente periodo ya como república independiente. No hay un Estado, nación moderno que sea un Estado, es decir, el monopolio legítimo de la violencia, un gobierno central en Caracas que tuviera el control de todo el territorio. No se va a dar, se va a dar un proceso terrible de caudillismo. Son figuras político-militares en las diferentes regiones del país, desafiando el poder central. Después caemos en una guerra peor que la guerra de independencia desde el punto de vista de números. Fue la guerra federal entre liberales y conservadores. Los dos en teoría eran liberales, lo que pasa es que se le denominaba conservador al otro bando porque querían seguir participando en el poder. Ese bando era el de José Antonio Páez, precisamente. Figuras como Sublet, como José María Vargas, primer rector de la Universidad Central de Venezuela, una vez que pasa de ser Real y Pontificia Universidad Central de Caracas a Universidad Central de Venezuela. Vienen después los 10 años del Monagato, los hermanos Monaga. Después viene lo que, como le comentaba, la guerra federal, que es terrible en número de términos y destrucción. Ya la guerra de independencia nos había dejado sin un 30% de la población. Son datos muy duros, muy crueles, que no nos enseñan en el colegio porque quebrarían ese espíritu nacional, porque el costo de la independencia fue muy, muy, muy elevado en vidas, en dinero, economía. Después, pues, se da el Tratado de Cocha en 1863, se llega a esa firma de paz y después de los 5 años de Falcón llega a 1870 y llega esa otra gran figura del siglo XIX venezolano que es Antonio Guzmán Blanco. Le dan reformas bastante interesantes, le dicen el déspota ilustrado, términos que parecen contradictorios. Va a mandar primero 7 años, después va a mandar 5, que es el quinquenio, después la aclamación, después los finales del siglo XIX también muy convulso, mucho caudillismo. Llega esa famosa frase de los andinos al poder y llega Cipriano Castro entre 1899 y 1908. Es depuesto por su propio compadre, por Gómez, que la historiografía nos los ha vendido como un hombre terrible, perverso, pero cuando vamos a los números, la cantidad de presos políticos y la gran obra de él, que es la unificación de verdad tangentemente de lo que es el monopolio legítimo de la violencia, que es el Estado Nacional venezolano, lo hace Gómez. Con todo el dinero de la explotación petrolera reciente, adquiere las armas que le dan el poder, incluso fundó la aviación militar venezolana para poder tener el control real de todo el territorio. Y así se hace. 1908 y 1935, cuando fallece. Es un periodo que hay que revisar porque sí es verdad que se ejerció el poder de una manera autoritaria, pero se dieron muchos avances. Lo principal es la unificación político-territorial de Venezuela de manera tangente. Luego, muere y queda el posgomecismo, que es López Contreras, Medina Angarita. Después se da el golpe de Estado el 18 de octubre del 45. Se da una alianza antinatura, que sería militarmente Pérez Jiménez y los cuadros militares, con Acción Democrática, con Rómulo Betancourt, Rómulo Gallego. Se dan las elecciones del 47, voto a la mujer, voto universal. Y finalmente es depuesto en el 48, 18 de octubre del 45 es depuesto Medina y después en el 48 es depuesto Gallego, el gran escritor venezolano. En la década militar, los primeros 2 años, 1948-1950, Delgado Chalbot. De 1950 al 52, Suárez Flamerich, que era una figura muy cercana a Pérez Jiménez, y ya después Pérez Jiménez realmente del 52 hasta el 23 de enero del 58, grandes avances a nivel de economía, a nivel de infraestructura, pero sin la legitimidad de haber sido un gobierno electo por la vía democrática. Se le acusa de haber torcido la voluntad popular en 2 ocasiones.
El golpe de Estado el 23 de enero del 58, se llama elecciones, Acción Democrática bajo la figura de Rómulo Betancourt gana las elecciones, se firma el tratado de punto fijo entre URD, que era un partido más fuerte para la época. Después el sistema va a pasar de ser tripartito a bipartito, van a tener más protagonismo de Acción Democrática y COPEI. Verdaderamente a nivel de números, Acción Democrática era el gran dominante. Las dos veces que COPEI logra llegar a la presidencia, tanto con Caldera en el 74, perdón, en el 69, como con Luis Herrera en el 79, febrero del 79, fue por rupturas internas de Acción Democrática. Acción Democrática hubiese dominado como el PRI dominó en México durante décadas, años, si no hubiese sido esas rupturas internas de Acción Democrática. Entonces, bueno, le buscamos explicación, como lo que tú me preguntabas, cómo llegamos aquí y qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, lo puedes explicar de muchas maneras. Por ejemplo, una manera sería verlo desde la producción petrolera. Pérez Jiménez se va produciendo 3 millones de barriles de petróleo y era el año 2012 y se seguían produciendo 3 millones de barriles de petróleo. Entonces la población aumentaba, las necesidades aumentaban, la gente necesita alimentación, vivienda, educación y sigues produciendo lo mismo. Si nos comparamos con nuestros socios de la OPEP, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, han ido haciendo fuertes y progresivos aumentos de producción petrolera, especialmente Arabia Saudita. Y pues Venezuela, pues lamentablemente no. Es decir, la flota fue cada vez rindiendo menos. Cabe destacar que Venezuela tenía una deuda externa casi inexistente hasta el año 74. El gobierno de tanto de Pérez Jiménez como de Betancourt, como de León y Caldera, primero el gobierno, mantuvieron una deuda externa mínima, inapreciable. Y llega después el primer gobierno de Carlos Andrés, que tomó medidas sociales muy importantes. Venezuela era líder en un término que ha quedado en el olvido, que es el ascenso social, la movilidad social. Venezuela era líder mundial en ese aspecto. Eso quiere decir que naces con unas condiciones socioeconómicas y puedes ir ascendiendo en esa estructura socioeconómica y bueno, de avance, pero entonces comienza la deuda externa a gran escala para Venezuela y no se entiende cómo en el momento que empieza a entrar muchos más ingresos petroleros por las guerras en el Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, y entonces el país cae en la tentación de la deuda externa. Eso va entonces a traer las consecuencias de ese endeudamiento, de mejoramiento progresivamente de las condiciones socioeconómicas de Venezuela, crecimiento bastante fuerte de la población, atendieron las necesidades principales de la sociedad, como por ejemplo vivienda. Cuando Pérez Jiménez es derrocado en enero del 58 en Caracas, como tal, quedan 8.000 viviendas, lo que llamamos rancho, ¿no? Vivienda popular. Y durante los años de la democracia vemos cómo se multiplicaron de una manera a la enésima potencia. Entonces, bueno, es verdad, es que la democracia es el mejor sistema, pero hay unos datos que muestran una incapacidad increíble. Hecho una autopista que conectase Caracas con Barcelona, Barcelona-Puerto La Cruz, la principal ciudad oriente, nunca se construyó. Te demuestra que eran gobiernos con unas limitaciones fácticas que dices, pero Dios mío, no estoy hablando de Santa Elena de Guairén, estamos hablando de Barcelona. O sea, era una carretera con una ida y viniendo. Entonces son pecados muy fuertes de mal llamada Cuarta República. Eso no era así. Cuarta República realmente es a partir de 1830. Esto de llamar la Cuarta República el periodo democrático es una de las falacias que propagó el chavismo en la memoria colectiva del venezolano. Entonces, durante ese periodo democrático, bipartidista, o como le dicen algunos analistas, de conciliación de intereses de las élites venezolanas, con esto continuó con la deuda externa, el endeudamiento crece mucho,
el año diciembre del 83, perdón, del 79, diciembre del 73, gana Carlos Andrés, como digo, o sea, manda su periodo, y en diciembre del 78 son las elecciones y llega Luis Herrera al poder por Copey para el periodo 79-84. Y bueno, en el 82, el famoso Viernes Negro, el Bolívar pasa de 4.30 y tuvo que devaluar. Se pide robar. Bueno, no digo, pues, devaluar la moneda. Y comienza entonces esa devaluación, ya entonces el Bolívar deja de ser una moneda tan fuerte como antes. También un periodo de un gasto público exacerbado, aunque se hicieron obras importantes, se terminó el metro, que ya había sido comenzado en gobiernos pasados, Teatro Teresa Carreño, grandes obras también a nivel nacional. Después entonces en el diciembre del 83, a Lucinchi para el periodo 84-89. Si hay un gobierno parecido al chavismo dentro del periodo democrático, es el de público, pero no desmedido, desquiciado. A las reservas internacionales de Venezuela en $3.000 millones, lo que para un país del tamaño de Venezuela es como nada. Se construyó muchas viviendas, el Domingo Luciani, se hicieron grandes obras. Aparte un daño moral muy fuerte a la República, porque entonces desplaza a su esposa por la figura de la que era su compañera sentimental, Blanca Ibáñez, debilitando la imagen moral de la presidencia de la República de Venezuela muy fuerte. Y los medios, al ser esa una sociedad abierta, pues nada, los ataques al sistema democrático eran fuertes y por parte de personas que luego van a formar parte de bueno, lo que lo llamamos chavismo, y tú dices, lo que criticabas y después fue 1000 veces peor. Después, bueno, pues viene ese ajuste macroeconómico con Carlos Andrés. Ahora sí lo quiso hacer bien. En el libro Esto es un náufrago de Marta Rivero lo explica muy bien, está muy bien explicado allí. Cómo esta vez se quiso hacer las cosas bien, a diferencia de su primer periodo de gobierno, y pues se elevó el país en sí. Desde empresarios hasta sociedad civil, los sectores populares, todos, porque la modernización del país tenía un coste y nadie quiso pagar ese coste. Y bueno, apenas 2 semanas tomado el poder, se da el famoso Caracazo. Es un episodio terrible donde conscriptos de 18 años que nunca habían estado en Caracas los mandan a retomar el orden en Caracas, y bueno, se produjeron masacres de gente que estaba robando en los supermercados y un desenlace atroz. Otro golpe duro para el sistema democrático venezolano. Esos años siguen, años 90, 91, 92, llega el 4 de febrero, tú y yo éramos unos niños, sí. 4, 5, 6 años, y me acuerdo que nos llega la llamada a la casa y le dicen a mi mamá, están dando un golpe de estado. Yo era un niño, estaba dormido, me acuerdo, y dije, esto me va a pesar por el resto de mi vida. Y así fue hasta el día de hoy, lo estoy pagando. Lejos de nuestro país, y bueno, como muchos lo estamos pagando también. Se da ese golpe de estado, luego pasado unos meses se da otro golpe de estado, el 27 de noviembre del 92 por parte de Gruber Odreman. Otro golpe fuerte a la democracia. Cabe destacar que eso no se destaca bien, que la democracia prevaleció, las fuerzas, el ejército se mantuvo leal al sistema democrático, pero la sociedad coqueteó con los golpistas. Ese famoso discurso de Rafael Caldera en el Congreso al día siguiente diciendo que la gente no se podía inmolar de hambre por la libertad y la democracia, una justificación del golpe totalmente. Luego es destituido finalmente con un montón de artimañas el 20 de mayo del 93, Carlos Andrés, y lo sustituye durante un mes el presidente del Congreso Lepage, y después, bueno, le completa el periodo Ramón J. Velázquez. Que en documentales él dice que Carlos Andrés y su grupo sabían de que habían los movimientos de los comacates para el golpe de estado, y que Carlos Andrés no hizo nada, y Ramón J. Velázquez más bien le dice, pero esto tiene que ser extirpado, esto no puede seguir siendo parte de la realidad dentro del ejército venezolano, que hayan grupos de oficiales conspirando, Hugo Chávez, Arias Cárdenas, todos estos señores. Y bueno, es destituido el 20 de mayo del 93,
termina el periodo Ramón J. Velázquez y en diciembre del 93 gana Rafael Caldera con muy poquitos votos, apenas el 23% de los votos. Por eso es que en Venezuela yo siempre he dicho que hace falta una segunda vuelta, pero esa figura no existe en la historiografía político. Simplemente el que gana en primera vuelta, si sea por un voto, como Caldera en su primer gobierno, que ganó por 30.000 votos. Aquí ya cabe destacar que eso fue en diciembre ese gran pecado de Rafael Caldera de haberlo indultado, haberle quitado la inhabilitación política a un hombre que había utilizado las armas de la República para la traición. Estos días miraba una película que tiene muchos años, que se estrenó en septiembre del 98, que fue Amaneció de Golpe. Ah, claro, esa película. La estuve viendo y una justificación del golpe, y cuando tú ves quién hace la película, está metida Televisión Española, está metida el Consejo de Cultura de Cuba. Bueno, ya por ahí tú ves por dónde iba la cosa. Sí. Eso fue en septiembre del 98 y las elecciones fueron en 6 de diciembre del 98. Ya tú y yo estábamos más grandes, teníamos como 12 años, mejor. Y bueno, gana legalmente, hay que reconocerlo, con el 56% de los votos. No llega hablando de socialismo, no llega hablando de marxismo, no llega hablando de que él es rojo. No. El hombre llega diciendo que él es tercera vía, que Anthony Giddens, que es socialdemocracia, que hay que hacer las cosas bien, que humanismo, aunque siempre mostró mucha simpatía por Fidel Castro y el régimen de Cuba, pero no llega hablando de comunismo. Eso hay que rescatarlo. Ya llega con la idea de la constituyente, se disuelve con mecanismos no contemplados en la Constitución del 61, y por eso es que hay muchas voces que dicen que la Constitución del 61 sigue vigente porque fue sustituida por la del 99 con mecanismos no contemplados en ella misma, y por una sentencia bastante objetable desde el punto de vista jurídico de lo que en ese momento era la Corte Suprema de Justicia, que después se va a tomar el nombre de Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Venezuela pasa de tener 3 poderes a tener 5, se le suman el moral, republicano y electoral. Tiene los 3 tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Crea la nueva constitución, aprobada el 15 de diciembre del 99, durante la terrible, fatídico suceso del Estado Vargas, donde, bueno, la cantidad de muertos se estima por miles. Sí, en la Guagua de Vargas. Yo estuve ahí, estaba pequeño, me acuerdo, en la Cruz Roja. Estaba haciendo. Yo fui a la segunda Guagua, sí fui yo. Pero la primera no pude chance de meterme en la candela. Sí, no, éramos muy niños tú y yo en esa época. Y bueno, sí. Terrible, mal llevada, no se dio la asistencia a la población local, no se aceptó la ayuda de los Estados Unidos. Terrible. Y se aprueba esa constitución que, bueno, lo beneficiaba en el sentido de la presidencia porque le extendía el periodo a 6 años con una posibilidad de reelección, pero venía con un caramelito envenenado que era el del referéndum revocatorio. O sea, al final del periodo se recogen tantas firmas, se puede ir a un referéndum revocatorio y saca más votos, me retiro. Lo que no te contaron fue que a la gente que firmara le iban a hacer la vida imposible, los iban a vetar de cualquier puesto en la lista negra. Pública, la lista negra. La famosa lista Tascom. Ajá. Esa parte no te la cuentan los regímenes autoritarios, que siempre llegan con unas ideas muy innovadoras, un caramelito, pero el caramelito a veces viene envenenado. Bueno, vamos entonces a esas elecciones. Pues el centro Carter dice que ellos ganaron, pero hay grandes dudas de lo que realmente pasó esa jornada en el 2004, si mal no recuerdo. Después, bueno, pasaron 2 añitos, vienen las presidenciales, con el candidato de la oposición fue Manuel Rosales, hoy gran aliado del régimen, hasta lo han dejado ser gobernador del Zulia otra vez. Sí. Y bueno, pues se la acaban de quitar hace poco. Y pues claro, estaba en auge las misiones tuvieron un alto impacto. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo no lo veo así, pero que yo hablaba con gente del chavismo, porque uno tiene que conocer la contraparte.
Y mucha gente, por ejemplo, del interior me decía, lo que pasa es que las misiones a lo mejor en Caracas, las grandes ciudades, no son efectivas, no tienen pegada, pero a nivel del interior, pues la tenían mucho. Hubo otra gente, por ejemplo, en los Valles del Tuy, me decía, aquí en estas comunidades nunca hemos tenido ningún tipo de asistencia al gobierno. Con que pongan un médico cubano que no sabe ni tomar la atención, pero es algo. Y se ganaba la voluntad política de esos sectores. Y bueno, y también siempre teniendo el control del CNE, pues así, o sea, hay casos de distritos en del Tamacuro y Amazonas donde habían 565 personas inscritas y las 565 aparecían votando por el partido de gobierno. Sí. Bueno, te cuento algo. Cuando yo estaba, ¿te acuerdas? En el Amazonas como enfermero, en la UCB, antes de graduarme en la UCB, me internaba allá en el Tamacuro y yo estaba metido en el delta donde están las chocitas que no hay nada. O sea, son paredes de plástico de bolsa, lodo y más nada, y paja, que era el techo. Llegaba un carajo del gobierno y votaban 3, 4 veces por la misma persona, 4 veces de identidades diferentes. Hay un carajo que no tenía ojos, o sea, le faltaban los ojos. Y votó 5 o 6 veces por el gobierno. Ahí se ve que el sistema está mañado. Y por otra parte, una oposición irresponsable diciendo que teníamos representación en todas las mesas. Claro, lo hacían para que no se quebrara la moral, pero no puedes mentirle así a la población porque crea falsas expectativas. Después, bueno, Chávez gana su segundo periodo, 2006-2012. Ya él sabía que su salud estaba muy comprometida. Y aún sabiendo esto, va a elecciones en octubre del 2012, vence a la candidatura del gobernador de Miranda Capriles, que hoy en día está muy con lo de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. No sé por qué tiene esa actitud, o bueno, sí sabemos, pero no la vamos a decir acá. Parece que le pegan los soles. Y sí. Y entonces, con esa salud comprometida, pero su megalomanía podía más que él, y se lanza esas elecciones, hasta se moja, y bueno, ya cuando los médicos le dicen no hay posibilidad de salvarte, es cuando sale ese famoso 8 de diciembre del 2012 diciéndose, a mí me pasa algo, voten por esta joya que tengo aquí al lado, por Nicolás Maduro. Según toda la información que yo manejo, él falleció el 30 de diciembre del 2012. Sí, así es. Y de hecho el chavismo tenía unas celebraciones para el 31 y no lo hicieron. Y después, bueno, estuvieron mintiéndole al país hasta el 5 de marzo del 2013, que fue cuando reconocieron que había fallecido, después que habían dicho que se habían reunido con él, que él estaba en perfecto estado. Y vamos a las elecciones de abril, donde, bueno, ahí Capriles lo más probable es que las haya ganado, o las ganó, mejor dicho. Y nos mandó a todos a tocar cacerola y a bailar salsa. O sea, esa es la grandeza de ese sector de la oposición venezolana, tan crítico con la figura de María Corina Machado, que no toleran que una mujer, que alguien honesto, con alguien que no viene con un aparataje de un gran partido político, sea una persona que ahora haya capitalizado un grandísimo apoyo popular y que demuestra que durante todos estos años ella tuvo razón. Y ganó el Premio Nobel de la Paz. Y lo que los decíamos, nos decían cosas poco agradables. Al final termina dando la razón a quien la tiene. Así mismo. Más que merecido ese gran Premio Nobel de la Paz dado recientemente. Y bueno, el 1 de abril del 2013 ese señor entrega esas elecciones sabiendo que las había ganado. El deterioro del país cae a niveles vertiginosos y bueno, ya a partir del 2015 comienza esa migración masiva. En mi caso fue octubre del 15, ya yo llevo 10 años aquí. El 15. Sí. El mío fue en el 2008, cuando cerraron el STV, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Ese año cuando cerraron un canal de televisión, no me acuerdo cuántos canales de radio cerraron y periódicos. Ese año fue cuando yo me vine para Estados Unidos. Yo tengo casi 20 años. Sí. Tú lo leíste primero que los demás. Muchos decíamos, no, vamos a seguir con la lucha y tal, pero tú sí dijiste, no. Esto no lo salva nada. Por eso nos decía, no es que se repita, sino que es un proceso llamado anaciclosis, que es que se dan ciclos parecidos, pero sí rotativos. Y
Y bueno, no que se repite exacto, parecido. Parecido. Un gran profesor que tuvimos que se llama Edgardo Ricciuti, italiano, vivía en Venezuela era el 2004, éramos unos chavales de 19 años y nos decía, el autobús, el metro que está pasando es el metro del socialismo, el que todo el mundo gusta, pero en 20 años va a pasar otro metro, que en este caso podría ser el metro liberal. Y entonces son ciclos, y entonces, fíjate, y nosotros decíamos, profesor, pero 20 años es muchísimo, ¿no? Cuando tiene 19 le dicen 20 años y piensa que eso es, bueno. Y efectivamente han pasado esos 20 años y sí, fíjate, el ciclo liberal. Está cambiando. Milei en Argentina, Bukele en Salvador, que no, Bukele no será propiamente liberal, pero bueno, es un cambio del sistema. En Bolivia, lo que pasó ahorita en Bolivia, ayer o hoy, no me acuerdo, que el presidente ganaba. Es un cambio. En Chile. Las próximas elecciones en Chile va a ganar la derecha. En Colombia el año que viene va a ganar la derecha. Son ciclos, y él nos decía eso en otro. Y en Venezuela ganó una liberal, porque María Corina es la única persona en la política venezolana que no dice que es socialdemócrata, porque sí, todos los demás son socialdemócratas, todos son centroizquierda. La única que dice, no, una posición liberal es ella, y ella ganó las elecciones el año pasado bajo la figura de González Urrutia, que es simplemente una persona que se colocó allí, pero realmente la candidata es ella. Hay que reconocer que para la mayoría de los venezolanos, antes de ese proceso electoral, la figura de González Urrutia era desconocida, al menos que perteneciera al mundo de la diplomacia, del aparato exterior venezolano, si no, no sabía quién era él. Y bueno, viene ese proceso degenerativo tan crudo, somos la migración más grande del mundo, superando ya todas las demás, con 9 millones de personas fuera, el éxodo más grande, superando el de Siria. De hecho, ya muchos sirios han vuelto a su país. Los venezolanos no podemos decir lo mismo, lamentablemente. Y es duro, es un proceso que ha rayado incluso, hay daño ya antropológico. Nuestras futuras generaciones, gran parte, son de estatura más pequeña, con formación física más débil, capacidad de concentración más débil. Y el daño es hasta antropológico, es un daño muy fuerte que se ha hecho. Por la falta de nutrición, falta de comida y todo eso, imagino. Sí, porque cuando hay falta de alimentos durante los primeros años de la infancia, aunque lo comas después ya no soluciona igual, tiene que ser en ese momento, porque es cuando a nivel orgánico te está formando. Aparte del daño moral, el daño institucional, esto nos va a llevar mucho a recuperar la credibilidad de nuestras instituciones, de la credibilidad del Estado venezolano. Ahorita estamos, por supuesto, exultantes por la canonización de José Gregorio, Carmen Rendiles, son grandes señales. Yo vengo llegando hoy de Roma, precisamente, estoy bajándome del avión ahora, y esa gran espiritualidad que se vio en Roma, esa cantidad de venezolanos sin conocernos, nos abrazábamos, izábamos la bandera, saludamos a Papa León. Hoy las palabras del cardenal Perolino, ustedes la vieron, del propio Papa, muy inspiradora. Ellos saben la situación. Lo que pasa es que hay muchos intereses atrás. Sí. No a mí decirlo, pero hay muchos intereses atrás que algún día van a salir a la luz. Bueno, este es nuestro momento histórico. Estamos en un momento histórico más cercano a la libertad más que nunca. Se ve una posición de Estados Unidos más beligerante, más activa, más determinada. La influencia del secretario de Estado Rubio es evidente. Pero Trump, es verdad que el presidente Trump ha dicho que no quería sacrificar vidas de soldados americanos en conflictos externos. Y bueno, a uno lo podrá compartir o no, pero es una posición válida, porque él está para proteger los intereses de su país, que en este caso es Estados Unidos, primera potencia mundial, y que claro, que a nivel nuestro, los venezolanos, eso es lo que queremos, que nos ayude a recuperar la libertad, porque vemos que estas personas no están dispuestas a someterse al Estado de Derecho, aceptar que hubo un proceso electoral, que ellos perdieron, que no dejaron votar alrededor de personas que podrían estar aptas para votar en el extranjero, alrededor de ese éxodo de 9 millones, alrededor de 6 millones. Estamos hablando de personas mayores de 18 años,
que no se les ha dejado, como hay casos de personas que se fueron siendo adolescentes y cumplieron ya la edad legal y ni siquiera la dejaron inscribir. Aquí en España, por ejemplo, somos como 600.000 venezolanos, muchos ya tenemos la nacionalidad española y solamente pudimos votar como unos 3.000. Nada. Y en el caso de Estados Unidos, que no hay embajada, no hay consulado. No, la más cerca es México y Filipinas. Entonces, claro. O por ejemplo, me recuerdo el caso australiano. La mayoría de los venezolanos, que son unos 10.000, 12.000, viven en Sydney, en el estado de Nuevo Gales del Sur, pero los ponen a votar en Canberra, que es la capital, y la distancia en carro de Sydney a Canberra son como 16 horas, algo. Sí. Bueno, entonces hay que no están interesados en que la gente vote. Entonces, bueno, doloroso, que nos llama a la reflexión. De aquí en adelante hay que hacer las cosas bien, hay que impartir justicia. Todos los crímenes que han ocurrido estas 2 décadas y media no pueden quedar impunes. No podemos caer en ese discurso de que, bueno, ahora todos somos hermanos, besos y abrazos. No, porque ahí está sembrando la semilla de que esto vuelva a ocurrir. Aquí hay que un proceso de rectificación. Aquí, o sea, si vemos las cifras, se ha torturado, se ha asesinado gente, los genocidios, lo que ha pasado en el estado Bolívar con la situación minera. Sí. Es algo de una película de terror. La cantidad de muertos por violencia criminal en Venezuela entre el 99 y el actual es una cifra espantosa que ronda el 500.000 de personas. Esas cifras no lo dicen, pero un Estado que ha dado su aquiescencia, que no ha hecho nada para combatir el crimen, no, o sea, estamos hablando de crímenes gravísimos. Aparte de todas las acusaciones actuales de narcotráfico, lavado de capitales. Estamos hablando de un daño increíble. Estamos hablando de la malversación de casi 600.000 millones de dólares, los ingresos que ha tenido Venezuela estos 26 años. Y cuando nos preguntamos dónde está ese dinero, no me digas que está en una casita de barrio adentro, en un barriecito de Caracas, porque eso no costó eso. Y ves una microélite llevando una vida de Kardashian, de divas, aquí en Europa y en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Esto hay que corregirlo. Aquí hay muchas cosas que reparar. Sí. Entonces te pregunto, y gracias por esa pequeña clase de historia de la gente que no sabe o que no se acuerda de Venezuela, de esa historia. Vamos a poner el caso de que antes de diciembre el gobierno de Estados Unidos quita el narcotráfico o elimina la cabeza principal, o los principales, vamos a ponerlo así, del grupo que está ahorita acusado de esos delitos. ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela? O sea, ¿qué ves tú? ¿La gente va a cambiar? Mi miedo, y siempre he dicho cuando la gente me pregunta de Venezuela, no es que quiten a Maduro, sino es que qué pasa después, porque la gente tiene muy mala memoria. Sí. Tiene tendencia a cometer los mismos errores otra vez, o parecidos por lo menos. Sí, tiene que venir un proceso de reconstrucción nacional que tiene que tener varios frentes abiertos a la vez y tener la capacidad y la voluntad de llevarlos a cabo. Lo primero, tiene que haber, lo que te explicó al principio, legítimo de la violencia. Un ente único, una voluntad única que tenga las armas para combatir a aquellos que vayan contra la voluntad democrática de la nación, profesional y permanente, capaz de defender lo que se logró en las urnas electorales. Porque ¿qué pasa? Aquí estamos corriendo el riesgo de que se formen guerrillas. Ellos tienen la capacidad económica. No sé si política, porque la decepción es muy grande. Cada vez que muestran estas imágenes de los supuestos... los botes. Cada vez que muestran esta gente que ellos muestran como voluntarios que los van a defender. Sí. Estamos hablando de personas de la tercera edad, gente con sobrepeso. O sea, no dudo que esas personas se vayan a ir a una guerrilla, pero podría haber sectores que sí. Entonces tiene que haber una respuesta armada a todo lo que vaya contra la legitimidad que nos dan esas elecciones del año pasado. Y a su vez tiene que venir un proceso de reconstrucción nacional en lo moral, a nivel educativo, a nivel ciudadano, a nivel cívico. Hay que cambiar muchas cosas a nivel de mentalidad como nación para poder avanzar. La estructura económica, hay que liberalizar la economía.
Hay que tomar decisiones como pedir préstamos a organismos internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, nos guste o no nos guste, hay que hacerlo porque el país hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir a la gallina de los huevos de oro, hay que reconstruir a PDVSA. Pensar en una... Así mismo. Mira que yo estaba en China. Allá no hay ni sistema de seguridad pública, eso que tenemos aquí en Europa, eso el Estado Social de Derecho. No. Eso allá nada que ver. Entonces, en Venezuela hay que hacer, yo no estoy hablando de que privaticemos la salud en Venezuela, ni mucho menos para nada. Pero hay que reducir el tamaño del Estado, hay que privatizar un montón de instituciones, hay que optimizar el gasto público, hay que erradicar la corrupción de la mentalidad venezolana de una buena vez por todas o reducirla a sus índices mínimos posibles. Como también digo eso, también digo otro. No se crean que en los países del primer mundo no hay corrupción, en los países del primer mundo hay corrupción. Lo que pasa es que son sistemas abiertos y se descubre, se persigue. Yo veo la gente que ha ido presa en Estados Unidos y esa gente en América Latina jamás hubiese ido presa. No, jamás. Y en Estados Unidos sí, o aquí en Europa también. Caso, bueno, el español, las penas aquí son muy irrisorias, son de pocos años en la cárcel. Y ya llama mucho la atención eso. Y en unas Aquí cárceles que parecen un resort más bien que una cárcel. Pero en Estados Unidos no. Entonces, bueno, eso de que, a tu pregunta, hay que asegurar lo que es la integridad jurídica y de seguridad física de los venezolanos y de la nación y del sistema democrático. Hay que tener esa capacidad para poder hilvanar de nuevo un sistema educativo coherente, basado en valores republicanos, que lleve una conciencia ciudadana medianamente aceptable. Y si no hace los cambios que hay que hacer, a los 2 años vas a ver gente del chavismo ganando elecciones. Entonces, las personas que están tomando esas grandes decisiones, que lo hagan, porque es un momento histórico magnífico para una reconstrucción nacional increíble. Pongo el caso de El Salvador. Ese país tenía unos índices, unos ratios de homicidios como los de Venezuela, 94 por cada 100.000 habitantes, algo dantesco. Yo jamás pensé que ese país se podía recuperar. Y mira cómo Bukele nos ha mostrado que cuando hay voluntad, no estoy diciendo que sea perfecto, que es una maravilla, que no ha tomado medidas quizás cuestionables, pero la eficiencia y los resultados no pelean con nadie. O sea, en El Salvador antes tú no podías salir después de las 5 de la tarde. Y ahora mira. Ahora El Salvador parece una ciudad aquí mediterránea. Es increíble, puede salir de noche. Lo que falta es la prosperidad económica, eso sí, eso es una tarea pendiente que tiene El Salvador. Pero demostró que sí se pueden hacer las cosas mejor. La construcción de obra pública que ahora en El Salvador, es que yo alucino. O sea, parece un país de primer mundo. Autopistas, colegios, o sea, bueno, que muy admirable. Igual esas grandes reformas que está haciendo Milei en la Argentina. Ahorita viene el próximo fin de semana, son las elecciones legislativas allá. Por mi parte, desearle un gran éxito. Puedan seguir haciendo esas grandes reformas. Yo de verdad tengo mucho aprecio por Argentina y espero que les vaya maravillosamente bien. Ahora consiguieron el yacimiento de petróleo en la zona de Vaca Muerta y eso le va a generar unos ingresos petroleros y no sea una decepción más. Lo que quiero mostrar con esto es que en América Latina sí es posible hacer las cosas bien, sí es posible avanzar, sí es posible crear prosperidad económica que beneficie a todos, no que se quede una élite, sino que el spillover, ¿sabes? El efecto cascada, sí. Que todos puedan también progresar. ¿Te acuerdas del chupi? Cuando comíamos chupi. Que la gente sienta el dulcito del chupi también y no solamente el hielo. O sea, que llegue esa prosperidad económica a todos los sectores. Y bueno, Venezuela tiene una gran oportunidad. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de refinación. Tenemos que por lo menos producir 3 millones de barriles al día y seguir aumentando la cantidad. Y por supuesto también desarrollar nuestras energías, las energías, por ejemplo, la energía solar, con la cantidad de sol que pega en Venezuela. Sí. Y por lo menos no se trata todo en el petróleo, sino agarrar más cosas así para poder, si pasa algo, no contamos 100% con el petróleo, sino tenemos un plan B.
Diversificar, claro. Por lo menos Holanda, los Países Bajos, que eran petróleo, pero después se metieron en otras cosas y poco a poco. No, y Estados Unidos, bueno, ¿qué te puedo decir? Fíjate, el caso de México, que mucha gente piensa que México tiene esa falsa imagen de la que muestra Estados Unidos en las películas, que es un burrito y un señor consumidor. Y México es la economía 12 del mundo, economía diversificada, es una economía industrializada. Ahora que el reparto de esa riqueza es desigual, sí, es verdad. México podría mejorar. Yo veía la nómina de trabajo que hay en México con la nómina, por ejemplo, de Venezuela hasta el 2012. Y los trabajadores venezolanos teníamos un montón de paro forzoso, aguinaldo. El de México es sobre el salario. En Venezuela se trabaja 40 horas a la semana, o lo que legalmente se dicta. En México son 48, en Colombia 49. O sea, quiere decir que Venezuela en muchos aspectos, en la llegada del chavismo estaba muy avanzada su época, teníamos muchas cosas parecidas a los países europeos, parecidos a Francia, España, sí, Portugal, Italia, de la Unión Europea. Y muchas veces no lo veíamos, pero Venezuela en muchos aspectos era muy avanzada, muy avanzada. Sí. Lo que pasa es que convivía también con situaciones no avanzadas, evidentemente. Así mismo. Pero en muchos aspectos estábamos muy avanzados. Lo que pasa es que era como, yo recientemente vi un documental de Caracas y decía, una parte se construye con toda la normativa internacional más avanzada del mundo, y hay una autopista y del otro lado es una barriada popular donde son albañiles muy hábiles, muy inteligentes, pero que están incumpliendo todas las normativas. Y bueno, esas dos Venezuelas que están ahí. Y la idea es que una gran Venezuela nos beneficia a todos. Un país donde tú puedas caminar por la calle tranquilo, donde tus hijos se puedan educar de una manera correcta, que tengan un potencial de futuro. Sí, así. Los deseos que uno sinceramente tiene. Y eso va a tomar generaciones, eso no va a ser, como tú dices, 3, 5 años, eso va a ser una generación completa y hasta 2 generaciones para poder llegar más o menos a donde estábamos antes, que llegaba el chavismo, que llegara los ladrones de la Acción Democrática en aquella época antes de Chávez. Esto va a tomar mucho tiempo, esfuerzo y paciencia. Y es un proceso largo, pero bueno, tomando las acciones, también uno puede ver frutos dulces en un poco corto plazo. De Bukele en poco tiempo ha mostrado que se puede ir, en poco tiempo tú puedes ir obteniendo resultados dulces, frutos dulces. Que es un proceso de décadas. Y aparte el venezolano tiene un elemento muy importante que es su forma de ser. Es una persona muy creativa, por lo general tiene carisma. Bien, cuando algo no tiene solución, improvisa la solución. Los europeos son muy buenos haciendo sus cosas. Capacidad de improvisación en algo que no esté en el manual, se frizan, se quedan con... Bueno, fíjate, eso es algo muy latino. Y sí, es algo que me di cuenta también en el este de Europa, lo que son los polacos, lo que son los croatas, esa gente que ha pasado por el mismo proceso nosotros, pues el comunismo pasó por ellos y ya están libres, son así, son pilas. Si no hay algo, bueno, ahí vemos cómo lo resolvemos. Esa capacidad de improvisación. Yo creo que los alemanes me decían, está bien que ustedes sean buenos improvisando, eso es maravilloso, pero la improvisación no puede ser su plan A. O sea, ustedes tienen que tener un plan A, B y C, y si estos 3 planes no tienen éxito, improvisa. Pero no puede ser que ustedes aquí en Venezuela, la improvisación sea su primer plan de acción. Y uno se reía, pero tienes razón. Igual otra reflexión, me acuerdo en el máster de Constitucional aquí en Madrid, trajeron a un profesor canadiense, pero del Canadá de la parte francesa. Porque sabes que España es un país con varios, digamos, influencias idiomáticas. El caso de Galicia, el caso del País Vasco, un idioma único en el mundo, y el caso de Cataluña. La situación estuvo muy álgida ahí en el 2017, con intenciones de dividirse de España. Fácticamente muy complicada. Cuando uno habla de un Estado, la gente piensa, o sea, la gente no puede ver el Estado como una bodega, o sea, un
Estado es aduana, es estructura económica, es estructura social. El Estado es todo, es muy complejo, altamente tecnificado. O sea, si la gente supiera todo lo que hay que hacer, por ejemplo, para llevar un aeropuerto, Sí. O para llevar un puerto, todos esos procesos de aduana, de cobre, de impuestos, eso es un proceso súper complejo. O sea, tú no puedes separar un país así de otro. Y bueno, el profesor me decía, yo admiro a ustedes los latinoamericanos, hispanoamericanos, porque tuvieron un proceso de independencia con la fuerza, la sangre, con el fuego. Y yo le decía, no, profesor, yo soy contrario a usted, yo soy más bien fanático de los canadienses. Ustedes tuvieron su independencia mandando cartas al Parlamento británico. Así mismo. No perdieron el 30% de su población, no evaporaron toda su economía, no quemaron todos los campos, no se quisieron deslastrar de la cultura que lo formó, porque esos movimientos ahora que anti-españoles pero es que nosotros también somos hispanos, lo que pasa es que somos hispanos del otro lado del Atlántico, pero no podemos despotricar a España porque nosotros también somos España, lo que pasa es que somos la España en América. Nuestra cosmovisión, nuestra religión, nuestro idioma. Es española. Gente hablando de indigenismo, uno más respetuoso con el concepto indígena que yo no puedo ver, pero nosotros hablamos en castellano, nosotros somos occidentales. De hecho, aquí mucha gente dice, lo bueno de los latinoamericanos es que es un occidental más, el latinoamericano es un occidental. Así mismo. Su mentalidad es racional. Un latinoamericano no se ve inmolada por una idea. Un venezolano un latinoamericano quiere disfrutar de la vida. Entonces yo le decía eso, que yo más bien admiraba el proceso canadiense o australiano que se independizaron fue mandando cartas, mientras que los procesos de Hispanoamérica y especialmente el venezolano fue un proceso muy sangriento. Todo esto que yo estoy narrando, la gente lo puede ver en todas las entrevistas que se le hicieron a Arturo Uslar Pietri. Brillante ese hombre. Y cómo él explica todo esto. Pero veo que no lo escuchaban. Cada vez que veo más y más y más entrevistas que le hacían, veo que la gente lo oía, pero no lo escuchaba, no asimilaba esas grandes enseñanzas de él. Cómo desde el principio decía que el Estado no podía tener ese reparto irresponsable de dinero. O sea, cuando vemos las cifras y vemos durante el periodo bipartidista, el Estado venezolano llegó a tener hasta industrias de hacer velas. ¿Qué hace un Estado produciendo velas? Eso tiene que estar en manos privadas. El Estado no está para eso. El Estado está para garantizar la seguridad, educación de calidad para todos, salud para todos, defensa de la soberanía nacional para todos, eficiente administración pública, solución de los problemas, promocionar el país como destino turístico en el mundo. Pero no para tener una fábrica de velas. De velas. Así mismo. La burocracia, ves el Estado un gigante perfecto que no hay quien lo controle, con una capacidad de endeudamiento por cada institución del Estado. Lo lleva cualquiera. Una de las instituciones que a mí más me dolió que perdimos entre todas, por ejemplo, el Senado. Venezuela se cierra las venas diciendo que es un país federal, o sea, las regiones tienen poder. Y va, y lo primero que hace la Constitución del 99, que nos las vendieron como una maravilla, resulta que eso es un desastre. Imagínate tú, un país que se define como federal y no tiene Senado, elimina el Senado, que es la representación territorial por excelencia. ¿Por qué? Porque es la Cámara igual. La gente tiene que entender que la Cámara Baja tiene un número de representantes o diputados en proporción a la población. Entonces, claro, los más poblados van a tener más diputados que los menos poblados. Pero después viene la Cámara Igualatoria, que es el Senado, que es el mismo número de senadores por entidad territorial. En el caso de los Estados Unidos, 2 por cada estado. 2 por 50, 100. Se acabó. En Venezuela era 1 por estado, más los expresidentes que eran senadores vitalicios. ¿Y qué hace el chavismo? Que ellos se inspiran en Zamora, que era súper federal, eliminan el Senado. Entonces, unas contradicciones, pero crasas, pero esa oposición nuestra tan mediocre no tocaba estos temas. No. Esta posición tan mediocre que hemos tenido no habla de que cuando ellos hablaban de socialismo bolivariano son 2 términos
totalmente contrapuestos, porque Carlos Marx, el inspirador del comunismo, escribió textos horrorosidades del libertador Simón Bolívar. Entonces, por ahí es que tú tienes que desmontar el discurso del chavismo. Pero bueno, tú ves las opiniones de Ramos Ayú, tú ves las opiniones de Borges, tú ves las opiniones de Capriles, de Rosales. El metamensaje de ellos, ¿cuál es? Bueno, pero con el chavismo no es tan malo después de todo. Eso es la opinión que ellos están dando ahora. Así mismo, así Ya mismo. cuando se dé el cambio, ya veremos qué hace el nuevo gobierno de Venezuela con esta gente, pero esta gente también tiene una cuota de responsabilidad Grande, bastante grande. grande. Así mismo, grande. Y con esto, una frase que puedas dar tú que resuma la situación de Venezuela en este momento y que da por lo menos un abreboca a lo que viene ahora, después de lo que pase con Estados Unidos. Una frase que te depende. Un gran proceso de reconstrucción nacional en todas las áreas, desde el área económica hasta el área social, moral, cívica. Tiene que haber una gran reconstrucción a nivel institucional, de mecanismos de diálogo social muy fuerte, porque aquí se vienen también, o sea, lo que viene ahora en adelante no es fácil. No, o sea, las personas que han vivido en el extranjero y quieran apoyar un proceso de reconstrucción nacional, se van a conseguir con resistencias fuertes internas. sí, muy fuerte. Pero ¿quién eres tú? Si tú vivías afuera, yo soy el que he vivido esto toda la vida, es que ya los escucho diciendo eso. Y los que estamos afuera y los que están adentro y viceversa son tan venezolanos uno como el otro. Todos tenemos una visión, pero todos queremos el mismo fin, que es una gran Venezuela, una Venezuela próspera, democrática, institucionalizada, civilizada. Que cuando se hable de Venezuela, no te miren por debajo del hombro, como pasa en muchos países latinoamericanos, que los pensábamos hermanos, y muchas veces el trato recibido ahí dista mucho de ser un trato de hermandad. Es un trato a veces tosco, rudo, injusto, generalizador, porque uno, dos, tres, una organización criminal de Venezuela hace algo, tú vas a tachar una inmigración entera, cientos de miles de personas por lo que hizo un grupúsculo. Me parece sumamente injusto. Bueno, lo que yo puedo decir, que tú me comentabas, es eso, un gran proceso de reconstrucción nacional basado en valores republicanos, valores ciudadanos, universalmente compartidos, y que haya la voluntad tanto de todo lo que viene siendo el conglomerado político como del ciudadano común de hacer las cosas mejor. Haber aprendido medianamente la lección de estos 26 años y medio. Así mismo. Se dicen rápido, pero fue duro. Ha sido una noche larga, una pesadilla interminable. Sí, sí. Y creo que estamos en el punto ya de quiebre de esa pesadilla. Esperemos nosotros. Esperemos que no se alargue más, pero si hay que alargarse un poco más para que salga eso una vez, bienvenido sea. Y Guillermo, gracias por tu tiempo. De verdad que para mí es un placer hablar contigo sobre esto. Y, o sea, coño, son familia. ¿Qué más podemos hacer? Y espero que esto sea el comienzo de algo bueno para ti. Espero que tú no tienes Instagram. Tú estás viejo. ¿Tú tienes? Sí, No, porque tú sabes, ya estás viejo. Si la gente tiene preguntas, la gente te quiere conseguir. Mira, yo quiero preguntarle sobre esto a Guille, yo quiero hacer esto. ¿Dónde te pueden conseguir a ti? Sí, el Instagram es muy, como dices tú, de viejo. 2 fotos y ya. La foto del Vaticano te las paso a ti por WhatsApp. Bueno, lo que voy a hacer es, pásame tu nombre de Instagram, lo voy a poner en la descripción. Ahí está. Entonces espero que a partir de este podcast ponga más fotos y se llene ese Instagram de cosas buenas, de cosas prósperas. De verdad que para mí ha sido, que sea que hablo contigo sobre política, como que me aclara un poco la visión. Yo no soy político y lo que sé muy poco. Yo lo que sé es de salud, bomberos, y habla paja. De aliens, vamos a hablar de los aliens, de los Illuminati, toda esa vaina me lo sé yo. Política,
hasta ahí no llego yo. ¿Alguna otra cosa antes que acabemos el episodio de hoy que quieras decir a la gente que nos escucha o que nos va a escuchar? Sí, bueno, mi mensaje que yo sinceramente lo creo, bueno, transmitir esperanza de que el cambio está más cerca que nunca, de que podamos lograr los objetivos. Ayer, cuando estábamos ahí en el Vaticano, la gente lloraba, los venezolanos llorábamos de la emoción, como demostrando que también podemos lograr cosas buenas, que no todo lo que es Venezuela es negativo, que somos personas solidarias, amigables, que le damos la mano al que sea. Y muchas veces al principio la gente puede sentir una distancia con nosotros y después que nos conoce, coño, no se quieren separar de nosotros, quieren estar con nosotros, pero se dan cuenta Así que somos mismo. personas leales, responsables en nuestra inmensa mayoría. Queremos hacer las cosas bien, queremos aprender porque no lo sabemos todas, también es verdad. Esta migración nos ha llevado a todos a aprender muchísimo, a otras formas de ver el mundo, que cumplir las reglas no es algo opcional, Así mismo. que es algo que nos beneficia a todos como sociedad, que la viveza criolla es más lo que nos empaña y nos perjudica que lo que nos suma, que unidos somos más fuertes. No todo lo que hicimos en el pasado estuvo mal. En Venezuela muchas cosas estaban bien hechas. La educación que, por ejemplo, tú y yo y miles, millones de venezolanos recibimos en los años 90 era una educación no perfecta, pero que procuraba crear ciudadanos, gente buena. Y lo veo ahora cuando veo a gente de tu edad, la mía, criando a sus hijos, transmitiéndole esos valores tan bonitos de honestidad, de trabajo, de responsabilidad, familia. Son cosas que nos hacen sentir orgullosos como nación. En las cosas que Venezuela ha tenido éxito ha sido por la disciplina. Un caso que yo siempre veo así es lo de nuestras mises, ¿sabes? Ah, sí. Para alguna gente es un tema que no le dan gran importancia. Porque nuestras chicas, porque tienen esos niveles de éxito, porque es que tienen un nivel de disciplina, que si ese nivel de disciplina lo tuviéramos en otras áreas, también fuéramos igual de buenos en otras áreas. Por ejemplo, eso de la vino tinto, que es un tema que nos duele tanto y tal, ahí hace falta una mano dura que ponga disciplina, sí. Que sepa encarrilar a esos muchachos. Que habrán tenido su mejor intención, pero al final los objetivos son los que hablan y los rumores que han llegado por ahí, uno se queda como que, bueno, de verdad, nos eliminaron y te fuiste de fiesta. Pero Así mismo. Bueno, y así la reflexión final es esa, mandar un mensaje de ánimo, de hermandad, de que nos apoyemos unos con los otros, de un pronto regreso a la patria, un gran regocijo espiritual profundo, sincero por la canonización de José Gregorio Hernández, un gran hombre no solamente a nivel religioso, también era un gran hombre a nivel académico, hablaba 4 o 5 idiomas, estudió en Europa. En la Universidad Central tiene un busto, y no por méritos religiosos, por méritos académicos, más brillantes de la fisiología venezolana, y también de la madre Carmen Rendiles, un corazón enorme, ayudando a tantas personas. Y nuestra beata, que se nos olvida, la quisiera mencionar, la Madre María de San José, beata desde el año 96, si mal no recuerdo. No ha podido alcanzar la santificación todavía, pero sé que así será. Y son personas excepcionales a nivel humano y a nivel religioso. Unos méritos increíbles de ir siempre contra la adversidad, con pocos recursos y todo el bien que generaron a nivel humano. En la película de la Beata María San José, Gómez le dice, menos mal que usted no fue hombre, porque si no la presidenta hubiese, porque había construido un montón de hospitales, de colegios, de orfanatos, de ancianatos, con puros donativos, sin el poder, sin el apoyo del Estado venezolano. Bueno, mi mensaje es ese, seguir creciendo como seres humanos, construir esa nación que tanto hemos soñado desde pequeño y que creo que cada día estamos más cerca. Esa gran victoria electoral del año pasado de María Corina Machado, ganarles en su propio campo, con los códigos QR, contra todos los pronósticos, con todas las instituciones en contra.
dejando sin votar a 6 millones de venezolanos que podrían haber votado en el exterior. Y este es el comienzo de la nueva Venezuela, y Dios mediante así. Amén. Y bueno, y con eso nos despedimos del episodio de hoy. Como dije al principio, este episodio es un poco diferente, pero creo que como venezolano, creo que le debo eso a la gente que me escucha o que nos escuchan, de aclarar un poco la cosa y tener una visión diferente de lo que está pasando y la gente lo que dice en las noticias. Y esto espero que haya aclarado un poco, o por lo menos a la perspectiva, por qué pasan las cosas en Venezuela, y esperemos que a donde vayan mejor. Guille, de verdad que gracias por todo. Te busco en Instagram, Facebook, activa tu OnlyFans. Algo real, porque ya en España son las que 1 de la mañana, son las 12. Sí, entonces te dejo para que duermas un poco y descanses. Con eso, de verdad que gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.